Poco a poco vamos a ir hablando en cada uno de estos, aunque cada uno de estos son comandos que puedes ir usando. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido de cosas que puedes hacer directamente al momento ya de que vayas cogiendo un poco más de experiencia, vayas aprendiendo comandos que al principio pueden ser un poco tediosos o largos, un proceso largo para ir a hacer algún proceso. Por ejemplo, mira, acá vamos a acceder con la tecla 4 y vamos a acceder a esta opción del menú. Te indico, los números que están acá son las opciones que tú puedes seleccionar. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar la opción 4, trabajar con archivos, librerías y carpetas. ¿Listo? Presiono Enter y se me despliegan otras opciones. Ya estoy dentro del menú, mira arriba, de archivos, librerías y carpetas, y ahora me despliegan otras opciones. Ahora yo voy a trabajar con archivos, entonces digito 1 y le vuelvo a dar Enter. Listo. Y pues tengo una serie de comandos para poder trabajar con archivos. Bueno, ahorita te voy a explicar qué son archivos, qué son librerías y otros términos para que vayas aprendiendo. Pero te voy a colocar un ejemplo de cómo navegas dentro del menú y cómo puedes usar un comando directo cuando ya lo aprendas. Entonces voy a usar la opción 2. Entonces digito 2. Listo. Esto es un comando para digamos que si yo quiero llevar cierta información, fuentes, archivos a otra máquina, a otro servidor, esto se conoce como un save file. ¿Listo? Un save file es como el homólogo en Windows de crearte un archivo comprimido. Te comprimes dentro de un archivo, comprimes música, video y te queda un solo archivo. Entonces ese comprimido te sirve para llevarlo a otro servidor. Entonces acá se digita, bueno, voy a comprimir todos los archivos, le indicas la librería. Listo. Solo te voy a explicar era que para poder acceder a este comando tienes que pasar como por tres menús. Pero si te sabes el comando directo, si te das cuenta, mira, cuando accedes a un menú, si ese comando, si él tiene un comando para ser digitado, lo tienes acá arriba. Entonces no basta simplemente con que sepas el comando. Mira, me voy a salir, ya estoy en el menú otra vez principal. Entonces voy a digitar el comando que me apareció allá, save obj. No le doy enter. En 400 no le das enter de primera a las cosas, porque cada comando o cada línea de comando que vayas a ejecutar siempre tiene un menú de opciones para que le puedas ingresar datos o variar las condiciones del comando. Listo. Entonces acá siempre se trabaja con la tecla F4. Digitas el comando y presionas F4 y mira que tenemos acceso al mismo comando que nos costó ir a tres menús, ir leyendo, ir seleccionando y nos llevó al mismo comando. Listo. Cosas como estas las vas a ir aprendiendo a medida de este curso de aquí en adelante. Te voy a ir explicando los comandos más usados, los que más vas a utilizar, y poco a poco vas a ir, pues ya cuando sepas más navegar, sepas dónde encontrar las cosas, puedes ir descubriendo por ti mismo muchos comandos que AS400 tiene. Listo. Entonces, teclas que vas a usar mucho cuando accedas a un comando y quieras salirte, la tecla F3 es para salir y no haces nada. Listo. Ahora te voy a explicar dentro de este menú que inicia al principio las posibles teclas que puedes usar. Listo. Y para qué son. Acá abajo en este menú que te estoy seleccionando son las posibles. Cuando tú entras a un menú te van a salir unas posibles opciones que puedes usar dentro de ese menú. Listo. Entonces, como primero tienes el menú, la tecla F3, perdón, y esa simplemente, como lo indica el nombre, exit, es para salir, termina el programa o regresas. Simplemente eso. Y se va a usar mucho
dentro de la navegación de AS400. La tecla F4. En este menú y en otros muchos menús, o cuando invoques un comando, como te acabé de explicar anteriormente, la tecla F4 siempre te va a servir para desplegar nuevas opciones dentro del menú que estés seleccionando o dentro del comando que estés ejecutando. ¿Listo? Siempre que vayas a hacer algo, siempre presiona F4. Digamos que por error vas a digitar un comando para salvar un objeto, pero te equivocaste y digitaste mal, y por error digitaste un comando para borrar algo, y pues le diste enter y de pronto no te pidió confirmación y eliminaste eso. ¿Listo? La tecla F4 no solo te va a servir para desplegar esas opciones, sino también como para prevenir posibles errores, de pronto por la rapidez, que ya hayas cogido un poco de confianza, ya digitas más rápido, y por la rapidez de no, yo me sé el comando y de una vez les picho enter. No, siempre acostúmbrate de usar la tecla F4 para evitar ese tipo de errores. Entonces F4, bueno, ahí está mal posicionado en la línea y me salen otra serie de opciones. Me quiero salir de acá, F3, y vuelvo otra vez al menú. La tecla F9 también se va a usar mucho. Cuando estés sobre línea de comandos o estés codificando, la tecla F9 va a servir para recuperar el comando anterior. ¿Listo? Entonces el último comando que yo digité fue ese comando, save obj, y lo recuperé presionando la tecla F9. Si yo sigo presionando, pues como no he digitado más comandos, él siempre va a ir hacia atrás recuperando todos los comandos que hayas digitado del último hacia atrás. Pues yo no he digitado más, pues no, siempre me va a mantener el último, pero él te va a ir cambiando y te va recuperando todos los comandos de allá hacia atrás. ¿Listo? Tecla F12. Esa tecla no te va a salir del programa, pero te va a cancelar la última opción. Entonces, por ejemplo, voy a recuperar este comando y presiono F12. Me canceló ese comando que acabé de digitar. No hizo ninguna acción. ¿Listo? Te sirve para eso. Estas otras opciones, si tú te das cuenta, en el teclado no tienes una tecla F13 o una tecla F23, ¿no? Pero para acceder a esas teclas, si tú tienes una tecla hasta el F12, él vuelve y se reinicia otra vez. En la tecla F1 vendría siendo el F13, pero para acceder al F13 tendrías que presionar la tecla Shift más su homólogo, digámoslo, contando, volviendo otra vez a recontar. Terminas en F12, vuelves y inicias en F1, sería el F13, F12 el F14, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar al F12, que vendría siendo el F24. Entonces presiono tecla Shift y listo. Entonces ahí me accede ya a otro menú, es como un asistente de ayuda o de información. Me salgo, tecla F3 y así con todos los menús que te vayan cambiando. ¿Listo? Ahora, si quieres terminar sesión, ya trabajaste en AS400, si quieres salirte, simplemente acá, mira, está el sign off para salir, digitas 90 y le das enter y ya, que es lo mismo que presionar acá en el switch y cerrar la sesión y salirte. ¿Listo? Bueno, ahora te voy a explicar una herramienta que la vas a usar mucho, es el PDM o el PDM o el Start PDM, si accede con ese comando, en donde bueno, es un comando que nos va a facilitar el control de las bibliotecas, las librerías, los objetos, los fuentes. Esta herramienta nos va a servir mucho porque ya tendríamos como un acceso directo a las librerías, a los archivos, y nos va a ser más fácil ubicarlos, gestionarlos. ¿Listo? Entonces esto, en cuanto a la productividad, es más rápido manejarlo por este lado. Entonces comienzas digitando acá Start PDM, STR PDM, ¿listo? Y presionas Enter. Listo, entonces acá vamos a tener tres opciones principales, ¿sí? La primera, trabajar con librerías,
la segunda, trabajar con objetos, y la tercera, trabajar con miembros. Vamos a ver una a una y vas a ver las diferencias. Entonces, como primero, vamos a ver la opción 1, que es trabajar con librerías. Presionamos Enter. Entonces, primero, definamos qué es una librería. En esta parte vas a digitar tu librería, ¿listo? Entonces, AS400 usa las librerías como una forma de administrar los fuentes, los archivos, ¿sí? Es como una carpetica donde tú vas a tener esa información contenida. Los archivos, los programas, compilaciones, objetos, ¿listo? Es una carpeta contenedora por así llamarlo, ¿listo? En esta primera opción vas a digitar tu librería. En el video donde te explico cómo puedes crear el usuario para acceder al servidor de 400, ellos te van a entregar, creo que unas 3 o 4 librerías de acuerdo al nombre de usuario que tú hayas elegido, y le anteponen un 1, un 2, un 3, ¿listo? En este servidor, si no estoy mal, no tienes autorización para crear librerías, pues ya sabes, pues no todo el mundo se volvería loco creando librerías, y pues AS400 es limitado en cuanto al almacenamiento. Se puede ir expandiendo, agregando discos duros y eso, pero pues todo es limitado, el espacio es limitado. Entonces te hacen un control en cuanto a crear librerías. Ya te dan unas librerías y te definen un espacio. A cada usuario le definen un espacio de trabajo, un límite de almacenamiento. Entonces en esta opción tienes estas tres opciones. ¿Listo? F3, como ya sabes, es salir. Si yo presiono F3, me salgo otra vez al menú. Vuelvo y ingreso. Si digito algo mal acá y no era, entonces presiono la tecla F5 y él vuelve a la opción por defecto. Bueno, ahora vamos a ver las opciones que tenemos para trabajar con librerías. Una vez ya hayas identificado cuál es la librería de trabajo asignada a tu usuario, la digitas y le das Enter. ¿Listo? Se nos despliega este menú en donde la parte superior vamos a tener una serie de opciones que podemos realizarle a la librería. ¿Listo? Y si te das cuenta, en la parte inferior son como las teclas que tú puedes usar en este menú. Entonces ya poco a poco vas entendiendo. F3 salir, para más opciones, F5 para refrescar, F6 para crear. ¿Listo? Creo que en esta máquina, como ya te decía, por límite de usuario, por límite de espacio, no te dejan crear, te tienen restringido crear librerías. Pero dentro de las librerías puedes crear tus programas, tus módulos y eso. ¿Listo? Entonces, cosas que puedes realizar con tu librería. Entonces, este espacio que tienes acá está reservado para que digites la opción o una de las opciones que vienen acá. Como primera opción tienes la opción 2, que es cambiar. Entonces digitamos 2 y presionamos Enter. Y se te habilita este otro menú. ¿Qué puedes cambiarle? El tipo de librería. Entonces si quieres revisar qué otras opciones tienes dentro de este ítem, presionas la tecla F4. Entonces mira aquí, tecla F4 y tienes estas otras opciones. Listo. Estas opciones se refieren como al tipo de utilidad que se le va a la librería. Si va a ser una librería de producción, de test, o pues simplemente no le colocas nada. Es como para poder identificar más adelante, cuando ya manejes un volumen de librerías muy grandes, cuáles son las librerías que no se pueden tocar, que simplemente son de producción, y es como para alojar fuentes. Librerías de test, pues para probar, para desarrollar y eso. ¿Listo? Puedes cambiar la descripción de esa librería. Si te vas dando cuenta, si eres detallista, ves que cada vez que yo selecciono una opción, acá en la parte de arriba viene como la descripción de esa opción que yo seleccioné, y viene el comando directo para poder ir a esa opción. A medida que vayas navegando, vayas usando toda esta serie de opciones, se te van quedando en la cabeza estos nombrecitos. Estos son los comandos directos. Entonces
digamos que ya tú vas, a medida que vayas realizando este proceso se te va quedando en la cabeza, ya que ya es muy mecánico, pues simplemente ya no vas a hacer como todo este proceso de cambiar, sino digitas la opción de CHG-Lib F4, no se te olvide, no vas a dar, digamos que si le das enter, bueno, él te va a dar acá, te va a llevar. Si, bueno, recupero el comando, listo, F9, F4, da lo mismo. Pero en caso de que hayas digitado algo ahí, le das enter, pues te va a ejecutar directamente el comando. Tienes que estar muy seguro, ya eso lo vas tomando, lo vas cogiendo a medida que vas tomando experiencia, y pues ya lo tendrías ahí directo. Entonces digitamos el nombre de la librería y presionas enter y te lleva al mismo comando que pues hiciste allá al momento de digitar 2 y darle enter. Listo, esto lo vas a ir aprendiendo a medida que vayas ejecutando esta serie de comandos y lo vayas usando ya como en la rutina de estar probando en AS400. La primera opción entonces es cambiar. La tercera opción, copiar. Listo, como su nombre lo dice, simplemente sacas una copia de la librería y todo lo que contiene la librería, y pues acá le asignas otro nombre. Listo, es eso. La opción 4, borrar. Pues yo no la voy a borrar, simplemente él te lleva una pantalla de confirmación y le puedes dar F12 que es cancelar o enter para seguir. Listo, yo cancelo. La opción 5 dije 5, presionas enter y te va a listar todos los objetos, fuentes y módulos que tengas dentro de la librería, pero te va a dar una descripción de el tipo, el atributo, o sea, si es un archivo, si es un programa, si es una pantalla, el tamaño y la descripción asignada a cada uno. Si ya quieres una descripción más detallada, pues entras a cada opción, tienes aquí habilitado una opción para cada uno y presionas 5 y te va a decir la descripción, la fecha y hora en que se creó, quién lo creó, en qué máquina. Listo. Bueno, otra cosa importante acá es que AS400 va a desplegar más información hacia abajo. Si te das cuenta, mira aquí. Bueno, presione enter para continuar y enfrente de él hay un más, more. Listo. Las teclas para navegar en AS400 son avanzar página y retroceder página. Entonces esas son las teclas que creo que están arriba en tu teclado, en la parte de arriba de el teclado de navegación, de las teclas de arriba hacia abajo. Avanzar página y retroceder página. Mira. ¿Sí ves? Ahí estoy presionando el de avanzar página y te va listando más información. Y retroceder página hacia arriba. Listo. Presionas enter y vuelves otra vez al menú. La opción 8 te va a dar una información más detallada, un poco más técnica del fuente o de lo que estés seleccionando. Listo, presionas enter y vuelves otra vez. La opción 7, rename. Entonces lo que vas a hacer es renombrar la librería. Hay controles en AS400 que no te van a permitir renombrar esta librería bajo nombre de otra librería que ya existe. Listo, para que lo tengas presente. La opción 8 te muestra una descripción de la librería. Entonces, como ya viste, el texto descriptivo de la librería, la fecha y hora de creación, el usuario que lo creó, la máquina que se creó. Y si vas bajando, pues te va a dar más información acerca de esa librería. Aquí vas a tener 3 punticos. Cuando haya 3 punticos quiere decir que aquí hay más opciones que tú puedes revisar. Si él no te las muestra, simplemente te paras en cualquier parte de acá, encima de esto, no interesa, y acá en la parte izquierda tienes un botoncito que se llama help. Listo, lo presionas y él te va a listar. Vas bajando, te va a dar una descripción de todos los posibles comandos, para qué sirven y eso. Y acá bajo el ítem de opciones te va a mostrar las otras opciones ocultas. Listo, en este caso está la F12, que es trabajar con. Listo, si tú digitas 12
en la librería seleccionada, vas a entrar a trabajar dentro de la librería. Y F13 para cambiar texto. Listo, entonces F13 y vas a cambiar el texto de acá. Listo. Y 12, que es el ya para entrar a la librería. Entonces mira, ahí ya vamos a trabajar con la librería. Ahora te voy a explicar, antes de pasar a los otros menús que tenemos en la parte anterior o atrás, te voy a explicar los diferentes objetos que vamos a tener acá dentro de AS400.